¿sí? ¿Literaria será? ¿Dije Chesterton? Perdón, me trabé. ¿Constituida es la palabra? Ok. Ay, ¿por qué era? Bueno, ya me acuerdo cuál el tercer... ya. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Laura y hoy quiero hablar de C.S. Lewis, Mero Cristianismo, el Club Socrático y mis podcasts. Como saben o como les he dicho en mis anteriores videos, estoy haciendo unos podcasts que se llaman el Club Socrático. Allí estoy haciendo resúmenes de libros a favor del cristianismo a nivel racional, por si no lo han escuchado. ¿Qué es el Club Socrático? Bueno, pues quiero contarles de C.S. Lewis. C.S. Lewis es uno de mis autores favoritos que han influenciado mi vida, mi pensamiento, mi espiritualidad. Bueno, mejor dicho, lo admiro un montón, aunque está muerto y ya murió hace muchos años. Para los que no saben, es muchísimo más conocido por las Crónicas de Narnia. Creo que todos hemos visto especialmente la película, y si la han visto, no sé si dieron cuenta. Yo cuando la vi, no me di cuenta, no era cristiana, no era nada, no entendí como toda esta analogía a Jesús. Por ejemplo, en El león, la bruja y el ropero, pues Aslan, un león, y la misma Biblia dice que Jesús es como el león. Pues este león muere en vez de uno de estos 4 hermanos que no me acuerdo cómo se llamaban, los que entran ahí al ropero a Narnia, pues porque incumplió no sé qué cosas y en fin, y pues tenía que morir y él se da a sí mismo por esta persona y después resucita. Y bueno, para los que no saben nada más o nada de C.S. Lewis o solo esto, bueno, pues C.S. Lewis fue uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Él era profesor de literatura inglesa en la Universidad de Oxford. No solo era escritor, sino era profesor también allí, y como lo mencionaba en mis anteriores videos del Señor de los Anillos, era muy buen amigo de Tolkien, y Tolkien era católico, y en parte le debe a Tolkien su conversión al cristianismo, pues sus múltiples charlas lo influenciaron y lo llevaron a pensar que quizás el cristianismo era verdad. Porque realmente para Tolkien, para Chesterton, para Lewis y para estos intelectuales del siglo XX no se trataba de si el cristianismo era lindo o si me hacía algún bien, sino si esto era verdad. Porque si esto era verdad, entonces tenía que tomar con toda la seriedad del asunto. Y así fue que Lewis se cuestionó y dijo: esto es sospechosamente verdadero. Bueno, pues le gustó una producción literaria bastante amplia, no solo a nivel de la literatura, sino en ensayos. Creo que yo también leo un poco a Lewis mi conversión al cristianismo. Y pues cuando yo me encontré con C.S. Lewis, fue como de pura casualidad. Estaba leyendo otro libro cristiano, nada que ver con apologética, que es la defensa racional del cristianismo, sino un libro normal como de crecimiento espiritual. Y allí ese autor mencionaba Cautivado por la alegría de C.S. Lewis. Y me llamó muchísimo la atención y lo leí y me pareció fantástico. Cautivado por la alegría es una autobiografía que hizo Lewis, sobre todo para explicar cómo fue su conversión al cristianismo. Y ahí pues me empecé a encontrar con estos ensayos de Lewis y ha sido lo que más he leído y que me permitió a mí entender el cristianismo, porque en realidad no lo entendía. Es decir, yo tenía los mismos cuestionamientos, ¿no? ¿Cómo es posible que una mujer virgen tenga un hijo? O sea, esto es inconcebible. Todos esos argumentos que alguna vez hemos tenido todos. Y él me lo explicó y fue increíble, la magia de los libros. Y desde ahí ha sido uno de mis escritores favoritos, y gracias a Lewis conocí a Chesterton, que también me encanta. Pero ahora bien, ¿qué es el Club Socrático? Era un club dentro de la Universidad de Oxford donde se debatían ideas entre cristianos y ateos. Y este nombre era por la máxima de Sócrates de llegar hasta donde nos lleve la argumentación. Y ellos estaban dispuestos, no era solo Lewis, por supuesto, fue el fundador y fue presidente muchos años, pero este club estaba constituido por estudiantes de la universidad que eran cristianos y que estaban dispuestos a discutir con ateos para encontrar la verdad. Y así me pareció que el podcast quedaba muy bien con este nombre, el Club Socrático. Y ahora quiero hablarles de Mero Cristianismo. Si ya escuchan los podcasts, pues maravilloso, muchas gracias, es mucho trabajo, pero si no, quiero hacerles como un muy breve resumen de lo que se trata Mero Cristianismo. Es un libro que contiene dentro de sí varios libros, y estos libros fueron publicados aparte en diferente tiempo, y después Lewis decidió unirlos en uno solo. Pero antes de que esto fuera un libro, fueron charlas que Lewis dio por radio para explicarle a la gente de qué trataba el cristianismo. Estas charlas estaban enfocadas especialmente a la gente que no creía en el cristianismo, porque trataba de hacer entendible para todas estas personas que no lo conocían o no creían en él de qué trataba. En cierta medida es como un cristianismo para dummies. Bueno, pues en este libro tiene 4 sublibros, como les decía,
que yo pues le digo como capítulos, y dentro de estos capítulos tiene diferentes puntos. El primero se trata especialmente sobre la ley moral, como explicarnos que nosotros los seres humanos tenemos intrínsecamente ligados a nosotros una ley moral, y esta ley moral se le conocía antiguamente como la ley de la naturaleza humana, porque es la única ley que tienen los seres humanos y que no tiene ninguna otra especie. Y Lewis hace ver lo curioso que es esta ley, diferente a las leyes, por ejemplo, de la naturaleza, como la gravedad y diferentes leyes. Y nos dice que las leyes de la naturaleza en realidad es la observación de lo que suceden con las cosas. El ejemplo que usa es la ley de la gravedad. Si una piedra se cae, la ley de gravedad nos dice qué sucede si esta piedra se cae. Pero curiosamente, la ley de la naturaleza humana no es observable porque se trata de lo que los humanos deberían hacer y de hecho no hace, como esta conciencia de que hicimos mal las cosas o que deberíamos hacer mejor ciertas otras cosas. Y decía que es muy curioso que de dónde viene esta ley que está dentro de nosotros pero que no la cumplimos, y nos lleva a pensar también que si existe esta ley pues es posible que haya un poder detrás de esta ley, y nos lleva a preguntarnos que si es así, pues todos los días, todo el tiempo nos estamos enemistando con esta ley o con este poder que está detrás de esta ley que nos dice cómo deberíamos comportarnos. El segundo libro se trata de lo que creen los cristianos y esencialmente explica el cristianismo, esta idea de que Jesús vino a la tierra y demás, pero pues más desmenuzada. Incluso el primer capítulo, si mal no recuerdo, habla de pues que en el mundo se divide entre la gente que no cree en Dios y la gente que sí cree en Dios, pero dentro de esta gente hay la gente que cree en un Dios único y otro que cree en múltiples dioses, y ahí entran diferentes religiones en cada lado. Y ahora también un poco de su experiencia personal nos cuenta que por qué para Lewis ya no tenía más sentido el ateísmo, pero también habla pues de cómo funciona esta idea de Jesús que viene a la tierra y que es como una especie de sociedad secreta. Incluso también a veces trata de estas personas que le dijeron, bueno, usted dijo en su charla de radio tal cosa, y le escribieron y le dijeron, pero a mí me parece tal cosa, como ciertas objeciones, y él también las aborda y las explica. Y entre esas es, pero no entendemos. Y creo que alguna vez, o todos en algún momento, nos hemos preguntado ¿por qué? Si Dios es todopoderoso, existe el mal y cosas de este tipo, y pues él lo aborda. Incluso habla del dualismo, la idea de que hay un poder bueno y un poder malo y siempre están luchando, pero él explica por qué racionalmente esto no tiene sentido, y habla también del panteísmo cuando hablamos de estas creencias de yo creo en Dios. Pero el panteísmo lo que dice es que todo en la naturaleza y nosotros mismos somos parte de un Dios, como que yo soy parte de Dios, y esto era lo que sostenía Hegel, que creo que es el más conocido panteísta. El tercer capítulo, que es uno de los más largos junto con el último, habla del comportamiento cristiano. Entonces aquí aborda las partes de la moral, explica cómo funciona la moral, habla de la justicia, y ese capítulo lo que hace es como explicar cómo funcionaría el cristianismo o lo que dice el cristianismo en diferentes áreas pues de la vida. Entonces está la moral social, que habla pues cómo funcionaría o cómo sería una sociedad que fuera cristiana o que quiere Dios en una sociedad. Y esto fue muy chévere porque, si bien yo sé que ustedes lo saben, el cristianismo ha estado siempre aliado a políticas de derecha y de ultraderecha, pero acá lo que Lewis plantea es que claro, tiene unas ideas, lo que se conoce como de derecha, pero también tiene un montón de ideas que son conocidas como de izquierda. Entonces les lleva a uno a ver como esos dos ángulos de cómo sería esta sociedad cristiana, y que quizás no a todos nos gustaría, porque algunas cosas serían difíciles como de renunciar. Habla también de la moral y el psicoanálisis y cómo se hace una lección moral y cómo el psicoanálisis serviría para mejorar el material que todos los seres humanos tenemos, y que a veces por diferentes traumas o cosas que vivimos, pues el material no nos lleva a elegir bien. Y cuando digo el material se refiere como a nuestras emociones, nuestros temperamentos, nuestros temores y todas estas cosas que nos componen, que finalmente es lo que nos llevan a tomar una elección. Y como el psicoanálisis podría ayudar a que este material que de pronto está averiado nos pueda llevar a tomar unas mejores elecciones. También habla de la moral sexual y el matrimonio cristiano, y es como el funcionamiento del sexo o cómo Dios pensó el funcionamiento del sexo, porque algo que dice Lewis y que pues se cree en el cristianismo, pues es que Dios es el creador de los seres humanos, pero en ese sentido es como el que crea un electrodoméstico, es el único que sabe cómo funciona ese electrodoméstico. Entonces son como las instrucciones para la máquina humana. Aquí también habla del perdón, creo que también hablaba de las virtudes cardinales, ahora que recuerdo, tiene que ver con la justicia, la templanza, la fortaleza y las virtudes teologales, que son las que solo conocen los cristianos, que es como la caridad, la fe y la esperanza, porque son virtudes. Y de la fe en dos sentidos, porque la fe tiene dos sentidos, y en un sentido es aceptar unas creencias como verdad, y en la otra es en confianza, y es confiar en Jesús. Y el último capítulo se trata más allá de la personalidad, creo que en contrasta un poco con lo anterior, o primeros pasos en la doctrina de la Trinidad. Y aquí lo que Lewis hace es eso, como explicarnos qué significa
pues la doctrina de la Trinidad, ¿no? Suena redundante y obvio, pero a veces como que no entendemos del todo esto de que Dios es 3 en 1. Entonces lo que él hace es pues explicar todo esto. Este último capítulo pues es también de los más largos y también tiene varios puntos, entre esos la diferencia entre hacer y engendrar. Un humano engendra bebés humanos, pero un humano hace cosas diferentes a bebés humanos. Puede hacer una escultura, puede hacer una novela, puede hacer un cuadro, y eso es diferente y explica por qué nosotros somos criaturas y por tanto no somos naturalmente en nuestro estado normal sin Cristo, no somos hijos de Dios, solo somos criaturas creadas por Dios. También habla del Dios tripersonal y la analogía que usa es como la primera, la segunda y la tercera dimensión. La primera dimensión serían las líneas, en la segunda dimensión con estas líneas se puede hacer la forma de un cuadrado y en la tercera dimensión se puede hacer un cubo, que son cuadrados y son líneas también. Y de alguna manera es como explicar cómo un cubo puede ser un cuadrado y decir cómo Dios puede ser 3 personas en una sola. Pues es una analogía no tan fiel, pero nos da una idea. Habla de calcular el precio para convertirnos en cristianos. Y algo que creo que sobre todo habla este último capítulo es que a veces asociamos el cristianismo a ser buenos y entonces a veces son más buenos los budistas y hay gente que sin religión, e incluso es una frase que uno ve en redes sociales todo el tiempo, ¿no? Como que la mejor religión es ser buena persona. Y aquí yo creo que nos quita como esa pantallita que a veces ponemos al cristianismo y es que ser solamente buenos, porque él dice que Dios no quiere hacernos solamente buenos con este asunto de la elección moral y demás, sino él quiere convertirnos en otra clase de personas, así tal como estamos, no somos como nuestra mejor versión, por decirlo de alguna manera, y hay un punto que se llama como buenas personas u hombres nuevos, y el cristianismo esencialmente se trata de ser hombres nuevos. Y el ejemplo, que también es otro punto que usa, es como cuando queremos que nuestros juguetes se conviertan en de verdad, ¿no? Que cobren vida. Creo que todos quisimos, ya no, pero quisimos alguna vez esto. Y justamente es algo así lo que significa convertirse a ser cristianos. Cuando no somos cristianos somos como soldaditos de plomo y cuando aceptamos a Jesús y Jesús nos va transformando es como si ese plomo se estuviera convirtiendo en carne. Ok, polilla. Y ya, eso fue todo por hoy. Yo quería hacerles como un resumen súper rápido de lo que trataba Mero Cristianismo. Pero si ustedes están interesados en saber más de este libro, pues bueno, la primera recomendación es léanlo, por favor. Pero si no, pueden ir a mi podcast que se llama El Club Socrático, que ahí ya hice todo el resumen de este libro y está punto por punto, explico mejor las cosas. La invitación es pues que vayan a mi podcast. También quería contarles un poco de quién era C.S. Lewis, desligarle un poco de Narnia y entender que él era un intelectual impresionante. Son de esas personas que quisiera conocer alguna vez en la vida. Obviamente ya se murió, ¿no? Pero es de esa gente que uno dice, uy, hubiera sido fantástico conocer a este man. Y debo confesarlo, he leído más, o sobre todo, o especialmente, porque ni siquiera he leído Narnia, perdonen. Pero he leído toda su producción de ensayos y me encanta. Eso fue todo, espero que les haya gustado. Recuerden compartir, suscribirse al canal, comentar, dar like. Nos vemos en un próximo video. Y no sin antes decirles que recuerden que tengo Patreon y allí pueden apoyar el contenido que estoy creando. Ahí también estoy subiendo los resúmenes de Mero Cristianismo o de los libros que voy hablando en los podcasts. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao.